buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con estas pláticas o charlas que hemos venido realizando. Hoy vamos a tocar un tema sobre América Latina, sobre la educación popular en América Latina y su importancia. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al maestro William. Muy buenas tardes también, o buenos días o buenas noches donde nos estén escuchando en estos momentos. Hoy, ante los embates furiosos del capitalismo anglosajón en contra de toda la ciudadanía latinoamericana, a través de las constantes amenazas de deportación masiva que se llevará a cabo durante el gobierno de Trump, nosotros queremos hacer énfasis en la importancia que cobra en este momento la educación popular en el propio continente, pero una educación que tenga que empezar desde la raíz, es decir, desde los niños y las niñas, a las cuales hay que darles la posibilidad de crear una nueva conciencia histórica que pueda responder en el presente y en el futuro, repito, a todos estos ataques que implica seguir despojando al continente de sus riquezas naturales, que son muchísimas, pero muchísimas. Entonces, bueno, hay una tradición histórica de pensadores, de educadores, de pedagogos, que empiezan desde la década de los 40 con Simón Rodríguez, un peruano muy combativo, muy destacado, y luego seguirán otros pensadores como Aníbal Ponce en Argentina, como también en el caso de México Vasconcelos, que creó las misiones culturales para trabajar directamente con los campesinos, con la gente más pobre del país. José Martí en Cuba, que incluso publicó 2 libros. Y quizá quienes sean los mayores teóricos de una educación para los niños, exclusivamente para los niños, fue José Carlos Mariátegui y José María Heredia en el Perú. Todos estos pensadores y luchadores sociales tuvieron una clara conciencia de qué tan importante era darle al niño la conciencia de que eran también sujetos de la historia. O sea, pero para conocer esta historia habría que elaborar libros, contenidos, que a ellos les permitiera obtener también la capacidad de reflexión, de darles un contexto, de darles el entorno de qué eran realmente de acuerdo a su historia ancestral, sus costumbres, sus tradiciones y, desde luego, toda una serie de expectativas cuando crecieran. Es muy importante destacar que ante, repito, todo lo que está pasando con la globalización capitalista, sobre todo la norteamericana en nuestro continente, tenemos que recuperar esta educación popular, una educación que ellos llamaron nacional, no chauvinista, no patriotera, no de ese tipo de alardes subjetivos, de efemérides, no. Una conciencia muy clara de que no tan solo tenían su propio mundo los niños, sino que también mediante esta educación se podían incorporar al mundo entero. Es decir, tener también el reconocimiento del otro, de convertirse en sujetos de la historia universal. De ahí que nosotros queramos subrayar la relevancia que tendría por volver a revisar esta tradición histórica de lucha muy digna, de lucha muy valiente, de todos estos grandes pedagogos que lamentablemente en nuestro continente han sido marginados u olvidados. Pero podemos hoy hacer la lucha de volver a intentar releerlos y enseñárselos a los niños y a las niñas, desde luego. Sí, gracias, maestro. Precisamente escuchándolo,
me surge la pregunta de cómo se forma una conciencia histórica y más desde la infancia, ¿no? Yo hace tiempo un poco hacía un ejercicio de comparar la realidad con la historia ya escrita, ¿no? Porque si comparas la realidad presente como resultado histórico, este, y lo cotejas o lo comparas con la historia ya hecha y escrita, pues yo pienso que tiene que coincidir, ¿no? Porque si no sería una historia falsa, una historia escrita un poco tergiversada. Entonces, para hacer un análisis crítico de la sociedad es necesario comparar el presente como resultado histórico con los documentos históricos. Entonces, y de ahí me surgía la pregunta, ¿cómo se